Queridos amigos, venidos en Bonora, vos a recibimos hoy con mucha alegría para que estés bailando en casa, no vos podés quedar quietos con este cante. Bueno, siempre es cada semana un grande placer para nosotros a recibirnos en nuestros encuentros de Ajad. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís aquí de todas bandas del mundo a partillar con vosotros esta horica de ladino de judeo español. Como cada semana vos voy a presentar en mi ecrán lo que vamos a tener. Estamos hoy en nuestro programa 197 y vos recomiendo de prepararvos bien, de que presto vamos a tener nuestro programa 200. Será una maravilla de programa. Así que este día que va a venir los vamos a esperar. Ama, todavía tenemos otros dos en delante. Para la semana que viene, para el 10 de noviembre, vamos a tener un encuentro también muy hermoso. Esto será por la parte de la Hermandad Sefaradí y vamos a hablar con la tía Zali. El encuentro se llama La tía Zali y cómo trocó el ladino desde su chiquez en Estambul. Esto será con nuestro querido amigo como Balabay Sedat Behar y la tía Sally, claro, estará de Musafira, Sally Meir. Así que vos esperamos para conocer esta historia de Sally con mucho cariño. Vos quiero decir que tenemos este buen haber, tenemos un coloquio organizado por los Shadarim y esto será los días 19, 20 y 21 de noviembre. Aquí en este reclam tenés cómo entrar a ver horas y sujetos y paneles que vamos a tener. Todo este coloquio será en línea y será en ladino y en jaquetía. Así que una cosa muy especial, no sabemos si existe de antes una otra cosa como esta. Será maravilla conocer sobre muchas cosas nuevas y también sobre cuenticicos y muchos sujetos que vamos a hablar en estos 3 días y muchas personas convidadas que vos van a placer. Así que vos encorajamos a escribirse. De tener cuidado, hay que escribirse cada día. Es un atadillo para los 3 días. Cada uno tiene que registrarse en el día que quiere o en los tres, claro que sí, y estará muy bueno que estés con nosotros estos 3 días. Si quieres mirar los filmes de los programas que ya tuvimos, podéis entrar en youtube.com/sefarad y ahí gozaréis de estos programas, sujetos de maravilla 197 que vamos a tener hoy y también otros programas que hay en el Centro Cultural Sefarad sobre cultura sefaradí. Solamente es de esto el canal, así que muchas cosas, cantes, filmicos, entrevistas, conferencias, todo modo de cosas vas a encontrar en youtube.com/sefarad. Si nos quieres dar una ayuda, una colaboración, puedes entrar en sefarad.com/encontros y vaya a topar el modo de hacernos llegar vuestra colaboración, vuestra ayuda. Y esto es para nosotros una cosa muy buena de que por esto podemos continuar más y más con los encuentros, de que tenemos algunas cosas de pagar y esto nos da mucha ayuda, de que todos los encuentros son de baldes. Así que rengracio a todos que cada semana y cada mes nos dan su colaboración. Esto nos da mucha alegría de poder continuar con los encuentros. Ama, todo en esta vida no son paradas. También nos colabora mucho si entras a mirar los filmicos, si los partajas con otras personas, si metes el dedico me place. Esto es muy bueno para nosotros, si haces comentarios y si vos enregistras en el canal para recibir cada semana lo que se mete nuevo, esto también nos da mucho ayuda. Así que vos encorajo a hacerlo. El día de hoy vamos a ver que tenemos una cosa que yo que ya conozco un poquitico, vos digo que es tan hermosura que no sé cómo decir vos, cómo explicar vos esto tan hermoso que vamos a ver hoy de no creer.
Este día 3 de noviembre tenemos por la Dino Comunità, nuestro encuentro de Alhad, el arte judío de mi familia, con nuestra querida Balabaya Rachel Amado Bornik y su musafira Shelly Sweat, que nos va a contar sobre este arte judío de su familia que vos va a enloquecer. Vos digo esto de verdad. Querida Rachel, vinida en Bonora. Oh, espera que estás en mute. Merci mucho y perdón por la voz que no me está saliendo muy bueno. Es un grande placer ver a todos hoy, como siempre, y también de tener como musafira una persona que estoy tan contenta de haber conocido. Y vos digo, como vos dicho, Liliana, que en verdad vos va a quedar la boca abierta de ver lo que vaya a ver en este programa. Um, eh, Quiero regraciar especialmente a Ros Cohen que me presentó a Shelley. Shelley está en Israel y le quiero dar en primero una bienvenida. Vengas en buen hora, Shelley, querida. ¿Cómo estás? Estoy buena, merci mucho. Buenas tardes y buenos días a todos. Estoy muy contenta de ser la musafira tuya hoy y espero que vamos a tener un tiempo muy hermoso en juntos. Estoy segura, esto estoy segura. No sé si sabes que aquí en América troquemos la hora hoy. Ah, Por muy, eso, sí, por esto mucha gente, yo me olvidé de acordar a todos que estamos una hora más atrás ajá, lo bueno de ese programa, Shelley, es que Liliana y Marcelo lo meten todo en YouTube y otros lugares también, Facebook y no sé cuál. Y después el que quiere va a poder ver este programa en su hora, en lo que le conviene. bueno, Sí, muy bueno, bueno. Shelley, vamos a empezar. Primero empezaremos. Ya sé que tú naciste en Estambul y sí, normalmente no es menester de decirte, de demandarte de dónde te empezaste la lengua. Ma en tu caso eso es diferente. Contamos sí. la historia de tú y el español nuestro. El español nuestro en mi casa. Yo cuando nací, mis parientes, mi madre y padre, y toda la familia me hablaron en francés. A mí y a mi hermano Bondi hablábamos solo en francés. Mis parientes, entre ellos con mi gran mamá, hablaban el español ladino. Y después yo cuando me fui a la escuela, empecé a hablar solo en turco y no otra cosa. Y en la escuela me empecé inglés y alemán y otras cosas. Cuando vine yo a Israel y mi madre, después que vine, hicieron aliyá mi madre y mi padre en Ganeden que esté cuando se murió, mi madre vivió con nosotros y empezó a hablar con mí solo en español. Qué Yo ya interesante. sabía, ya oía esta lengua en casa, empecé a hablar solo cuando tenía 20 años, a propósito, a casi 20 años, y de aquel día hablamos solo en español en casa, yo y mi mamá. Qué interesante. En primero diremos que tú tenías, me parece, 17 años cuando te fuiste a Israel. Ah, Cuando vine a Israel, sí, mis parientes vinieron 6, 7 años después que sí, vine yo. me vino muy interesante que en la diáspora, diremos, en Turquía, Sí, hablaban las otras lenguas y en Israel decidieron que van a hablar solo en español. Qué, sí, qué hermosa sí. historia. Aparte de eso, seguro ya sé que tú tienes un dono del Dios en el arte y estudiaste en el Bezalel, Betzalel.
que es la escuela muy famosa de arte en Israel. Ah, Sí. eh, Contamos un poco de tu familia. ¿Y de dónde te viene este dono de las maravillosas cosas que vamos a ver hoy? Sí, bueno, el dono de que sé yo la historia es de las primeras fotografías que tengo en la familia, es de mi gran mamá y mi papú, Bisbaba decíamos. mi bisbabá, sí, Clara Avigdor Cohen y Joseph Avigdor Cohen. Esta grandmamá mía, la estaba, sabía brodar en los campos, se iba y miraba las rosas y las brodaba. Ma como hubo un grande juego donde moraban en Dahamam, Üsküdar, en Estambul, en la parte asiática, todo se quemó y no nos quedó nada de ella como una souvenir, nada no teníamos. Ma después de muchos años, en súbito, mi nieta me empezó a brodar rosas que vido en la huerta suya y Ah, me hizo un regalo, brodó muy hermoso una cacha de libro. qué Podemos verla. interesante. La misma cosa que hacía tu bisbaba, hizo Sí, tu la nieta. misma cosa que hacía mi bisbabá, en súbito me la hizo ella. Y encima yo pensé que el dono no sé qué, no se parece, no se quema. Mismo que la casa y todas las cosas se quemaron, el dono quedó de generación a generación, fina que vino a mi nieta. ¿Cuántos Encima, años tenía tu nieta cuando hizo esto? mi nieta tenía 18 años cuando Ah, hizo esto. Sí. qué maravilla. ¿Y de dónde se empezó a brodar, sabes? Se empezó un poco de mí, Ah, porque yo brodo también. sí. Mi gran mamá, mi nona y mi madre también brodaban y yo brodo hasta hoy. Les hago manteles para ayudar porque mi madre era diseñatriza de manteles y hacía diseños para todas las novias casi de Estambul. eh, que venían ante mi mamá, que les decine sobre los manteles y los tapiveres y vaya a ver un poco más las fotos de las cosas que hacía. Qué hermoso. Contamos más de tu familia y qué hacían en Estambul y lo que... Bueno, maravilla. aquí en esta foto vemos mi abuela y abuelo, o sea, gran mamá y gran papá, que se llamaban Rachel y Yom Tov Rosa. Mi nombre de familia es Rosa. Ellos no sé, no los conocí del todo, solo lo que sé es que me dieron sus nombres. A Ah, mí, a mí me llamaron Rachel como a ella, pero como mi padre tenía otros hermanos que ya llamaron a sus hijos Rachel y Yom Tov, mi madre me llamó Shelly y a mi hermano le llamó Bondi, como Yom Tov, buen día, Bondi. ah, qué hermoso. Sí, tenemos este uso para los que no saben, debemos que nosotros nombramos a las criaturas según los grandpapás Sí, y sí, grandmamás. Sí, y sí, por esto los primos tienen el mismo nombre muchas veces. sí. Sí, Aquí Rachel. vemos mi gran mamá, la madre de mi madre, Estrella, a la Sierra, su hermano Albert y la otra hermana Rachel, otra una Rachel. Y vemos la botica de mis gran mamá y gran papá que estaba en Yüksek Kaldırım, Que es en, la de abajo, la foto de abajo que estamos viendo, de abajo a sí, la no, derecha. todas las fotos son de la botica que mi Ah, gran mamá laboraba allá, en este sí, sí. lugar. Después del juego vinieron a morar a Galata, al lado de la Kula.
Sí. de Galatá, en Yuxek Calderón, y debajo de la casa tenían la botica. Ah, Cuando mi tío Moisés nació, mi grandmamá laboraba en la botica y no tenían de meterlo. Había un cajón que había tapetes, lo metía allá para que se durma en este lugar. Vendían muchas cosas para turistas y para locales como ropas y souvenirs para los turistas que venían al lado de la Cula a ver el sitio muy artístico y histórico que era. Quiero decir, el Hasta, magazine hasta estaba hoy, lleno de cosas artísticas. sí. Y yo Sí. me engrandecí después con estas cosas en mi casa y vi de Mm, mucho de estas cosas anticas y broderies y joyas, eh, joy- joyas, sí. Mi gran mamá Estrella, esta es una brodería que hizo ella para su ayudar, está escrito Estrella, si lo ah, puedes ver. sí, sí, sí. Ella diseñaba también, no Sí, solo. diseñaba y brodaba. Qué bien. Era muy capaci, muy nicochirá, sabía guisar, sabía neldar en francés, sabía hacer, cosir, fostanes, todo. Qué- eh, Bueno, más. después de esto, vamos a ver que se escapó el hecho en esta botica de souvenirs en Yüksek Kaldırım porque hubo la guerra mundial y no hubo más turistas. Mi gran mamá tenía una prima, dos primas, que se llaman Cohen Sir. Tenían una botica muy renomé, muy famosa en Tunel, cerca de nosotros y vendían libros. Puede ser que los que me están oyendo ya conocen este lugar que se vende libros. Hasta hoy esta botica existe. En esta foto vemos, en la foto de abajo, vemos yo bebé, mi hermano y las hermanas Coenser que dieron a mis gran papá y gran mamá libros para que vendan. Dijeron, no hay turistas, ahora vende libros para la gente que vienen a los estudiantes, libros en francés, en inglés. Y así fue que ellos trocaron de oficio y empezaron a vender libros. Fina que mi tío se hizo grande y él trocó de nuevo esta botica en una botica de dactiló. Hacía máquinas de escribir, enderechar y vender y era muy, muy capaci. Mi tío en Ganeden, que está en tío Moïse, se murió a 103 años el año pasado. Oh, mashallah. Sí, y yo cuando era chica me gustaba mucho ir a esta botica debajo de la casa nuestra y miraba siempre los instrumentos que están encolgados en la eh, delante del estudio del oficio donde está y me placía mucho de un día puede ser que va a poder hacer una cosa semejante. A 5 años yo dije a mi mamá que yo quiero ser joyera. Y mi madre se rió, dijo, tú joyera, hija, dande parande, hace otra cosa, o cásate con un joyero. Ok, Seguro. bueno, pasaron años, os va a contar más después, veremos otra foto. Esto es un mantel verde para jugar cartas que hacía mi madre. Ah, eso es Eh, de tu mamá. Ah, sí, sí. sí, esto hacía mi madre y vendía para las novias, para las casas nuevas, como regalo que daban, ofrecían un tapón encima, porque en la comunidad judía las mujeres les placía mucho jugar cartas, a recogerse, Sí, hablar y sí. hacer cosas juntos. Y también mi madre elaboraba para las obras
Bene Brit, Ora Chaim, Amical, y cuando hacían a fin del año una kermes, se vendían estas cosas que hizo y se recogían la para ayudar a la comunidad judía, para enviar a Israel, muchas cosas así. Bravo. ¿Más cuál lo tienes? Ya mostrarnos. Voilà. Ahora vemos a mi padre cuando era Cero. joven, cuando era muchacho, le placía mucho hacer sport y era un miembro del grupo Maccabi que había en Estambul. Corría, hacía corrios Wow. y después Pepo Rosa empezó a hacer decenas de vestidos para hombres como cravatas, cascoles, camisas, jaquetes y vender en las boticas grandes de Pera de Estambul, como Zara, Vaco, Silvio, Erol. Había muchos magazones allá y él vendía sus creaciones. Ahora que puedo decir que me vino el talento de la parte de mi padre y de mi madre. Sí, absolutamente. Ahora aquí es una cosa interesante. Vemos en la sierra mi padre con su tío David, lo llamábamos el tío de Balat. Y este tío era hermano de mi granmamá, Rachel, y él era un joyero también. Ah, Quiero decir que el talento mío de hacer joyas pasó y por esta parte. sí, qué increíble. Y en la derecha estoy yo bebé con mi gran mamá Estrella, mi madre Becky y papá Pepo Yosef y mi hermano Bondi. Estamos vestidos para Purim en una fiesta, toda la Sí, familia y el en costume Estambul. de tu hermano ha brotado también, parece. Sí, sí, estos son vestidos que quedaron de la botica que tenían Ajá. antes de las ropas que vendían. Qué Podemos ver bonito. otra foto. Ajá. Ahora, cuando vine a Israel en 1971, eh, seguro que yo quería mucho estudiar en Bezalel y me fui a esta escuela, hice los exámenes y me aceptaron. Y hice muchas obras. Los va a mostrar unos cuantos de las cosas que hice. Esto es una manilla de plata con ollas de rosas que se menean. Wow. Hay Sí. ingeniería también aquí. Esto es otra manilla con hecho de email y de placado en oro. Eh, Esto es un collier en forma de caras, de profil de caras, que está hecho con plata y un sartén plástico que se llama Perspex. Debo decir que para entrar a Bezalel en Israel no es colaya. No, Es, es verdad que ya entendieron el talento que sí, tienes tú para aceptarte. Sí, sí. y Este eso, también es también la madre de Ros, que era amiga de mi madre, Ros Cohen, era amiga de mi madre y venía para que le decine a jugar para Ros. Y un día le dijo, tu hija tiene talento, mándala a escuelas buenas, que se vaya a Bezalel, mándala allá, es muy cosa buena que va a saber después de hacer cosas hermosas. Y mi madre la oyó, dijo, bueno, la mandaré. Y así es que vine también a Bezalel, que quería tanto empezarme a hacer joyas. Ahora vemos una manía, otra manía, muchas cosas que hice en Bezalel.
Esto es una cosa muy interesante. El sujeto era una idea filosófica que nos dijeron de hacer una cosa, no sé cuál, una cosa que presenta el pasado, el presente y el futuro. Allora yo pensé y hice una manía en forma en primero metí la piedra, después el metal, después el elástico y dejé una ventanica chica arriba por una cosa que va a venir en el futuro. Ajá, Sí. esto es muy interesante. Sí, Ah, aquí vemos unas otras cosas que hice, unas flash para los cabellos, una brocha en forma de ros de iris, un objeto en forma de huevo para tenerlo en la mano y hacer masaje, gimnástica, así, esto ¿no? es, ok. Ahora, después que escapé los estudios en Bezalel, vine a Israel y para buscar un hecho. Encontré una amiga que laboraba en un estudio de un mancebo que se llamaba Dudik Swed. Allora me dijo, yo no quiero más laborar allá, si quieres, vate tú y toma mi lugar. Le dije, bueno, tomé todo lo que hice en Bezalel, todas las joyas, y me fui allá ante este estudio de Dudik Swed, David Swed, que estaba en la calle King David en Jerusalén. Y le mostré y le dije si tiene menester de laborante. Me dice, después que visto todo lo que hice, se enamoró de ver y me dijo, oh, está muy hermoso, ven, labora aquí. Empecé a laborar y hacía hechos de judaica, como januquías, mezuzas, cupas, este modo de cosas. Y yo empecé a hacer este laboro en plata, en cobre, en tabla, en muchos diferentes metales. Y después de 6 meses me propuso de casarse conmigo y nos casamos y empezamos a laborar en juntos. Después de esto, laboramos en Dos juntos. talentos se juntaron para crear un más grande talento. Sí, sí, sí. Estos son mis parientes cuando vinieron a Israel en 1979. Y mi madre, bueno, ahora vamos a ver la botica eh, de mis gran papá con mi madre y mi tío chiquiticos. Ah, sí. Y sí, y en las otras fotos vamos a ver la botica de mi marido, que parecen, esto ainda es la botica de muestra. Y la otra foto es, sí, esta es la botica de Siria que tenían en Damasco y hicieron una exposición en París en 1922. Y Es está una cosa muy interesante. Tus sí, parientes sí, y tu marido tenían la misma cosa. sí, las dos boticas igual y tenemos todas las ideas, todo lo que vimos de chiques en la cabeza. ¿Qué? Después que nos casamos, sí, empezamos a hacer cosas en juntos y los laboros que hicimos y llegaron a ser en muchos eh, colec- colectores y en muchas personas que lo dieron como regalo mismo a el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, recibió un set de Avdalá para después de Shabbat que se quema la candela y se bebe el vino, una cosa, un arte que hicimos, se lo dieron el UGA, Ah, a él bueno. regalo. Shelley, estas cosas Sí. en comanda era, se encomendaban de antes o
Sí. iban a escoger de un catálogo una cosa? ¿Cómo era? La más mucha parte de las cosas que hacíamos son comendadas Mm. en la botica de mi cuñado. La compañía se llama Swed Masters Workshop. Y unos de los máster eres mi marido, yo y había unos dos más que hacíamos todos estos hechos en juntos. Mm. Ah, ya, ahora veremos más de lo que tienes de, de lo que hiciste en juntos. Dos, sí, más. ¿Cuál es esto? Esto es un collier, como se escribe adentro de las puertas cuando se abren, una escritura como un amulet, como un... Sí, sí, entendí. Como Shaddai, que decimos. sí, sí, lo que quieren, Sí. el orden que vos van a dar, escribíamos una cosa adentro. Ajá, muy Sí. hermoso. ¿Más? Esto es una copa de Kiddush que se dio un orden para esto. Hicimos solo uno de estos. Uh, Es hecho en oro uh. y con diamantes y esmeraldas. Oh, ya me imagino el precio, no te voy a demandar. Yo no sé, yo no me carisheo de los precios, es mi cuñado el patrón. Yo solo, esto es diseño de mi marido, Ah, él lo hizo esto mm. y ni él no se carishea de los precios. Ok. Bueno, esto es un Netilat Yadayim para lavar las manos antes de comer, lo que vemos en la derecha, y lo que vemos en la izquierda es para Mayim Achronim. Después que escapamos de comer, en esta parte de arriba se mete agua y cuando se aprieta el botonico que hay en el debajo, se corre unas Liliana, cuantas ¿puedes veces. mostrar con tu, con, con el, sí, sí, esto, sí, y el botón está arriba. Sí, a este botonico se aprieta y corre el agua, De abajo, ok. corre Sí. el agua al chiní de abajo que está tapado, no sirve ver esta agua. Después que se lava las manos, se vacía el agua y se guarda este Mayim Achronim, que está hecho de plata con oro, placado de oro y el blue que vemos, el blue es email, hecho de email. Ujú. Muy hermoso, más. Esto es una Hanukkah que vemos. Se puede ascendir con candelas y con aceite. Ujú. Tiene debajo una parte que se puede tornar y tiene dos cajones en los lados que hay dentro una eh, cevivón para tornar y que para Ah, ayudar para las criaturas que es en como el un Hanukkah. dreidel que tienen los Ashkenazim, el dreidel. Sí. Sí, y en los lados vemos el jarrico de aceite y en el otro lado el shamash. Ah, wow, Y qué la labor. parte de abajo se abota si queremos meter candelas o si queremos meter aceite. Bueno, Tiene dos, esto todo metal, que elaboras con metal. sí, El atelier que tenéis, sí, antes lo has hecho esto todo porque me parece que es menester de tener juegos fuertes para deshacer los metales y todo. Antes lo has hecho esto todo. sí. Esto es una cosa muy complicada. Tenemos muchas tecnológicas que metemos en un objeto encima, como hacer el, como dices tú, vaciar la plata y hacerlo delgado, hacerlo platas, hacerlo
Tenemos muchas técnicas y en diferentes partes de... cada sujeto tiene su oficio de ande hacerlo y no hacíamos todo en el mismo lugar. Teníamos Okay. diferentes lugares y a la fin se ajusta todo en un lugar que es en el atelier de Yossi Sued y allá y después él lo manda a las gentes que lo ordenan. Y en la más grande parte es los colectores que daban orden para estas cosas. Sí. Wow. Esto es un collier, Sí. aquí si puedes verlo, lo Los tengo. vistes. Si podemos ver a Shelly solo por un minuto, no sé si se puede hacer. Um, ¿Me ves? Sí. Aquí está escrito Shalom Be'ahava, Ajá, que es con paz y amor. amor. Sí, Y ok. María Posa, tiene las Correct. alas que pueden Ah, cerrarse y abrir. wow. Ok, vamos de nuevo a la share screen. A la continuación, ¿ok? Sí, Bueno, esto es una copa de kiddush con sus de candelas para sí, Shabbat. candelabra. Ujú. Sí, la candelabra para Shabbat con el chiní. Ah, Esto es un diseño mío y esto es candelabra con 5 y aquí vemos a la derecha una contenedor de dulce de miel para Rosh Hashanah ah, con las cucharicas encolgadas sí, en el parece que entorno. la idea es de la cucharera muestra que teníamos para dulzar, Sí, ¿verdad? exactamente. Sí, ya. Bueno, veremos más. Esto es una Netilat Yadayim para Ah, lavar las manos. wow. Aquí es que vas a meter el agua sucia adentro de esto. Va. No, aquí es la agua limpia antes de Ah, comer. Y al lado, a la derecha, vemos un chinit para meter la jalá. El, la parte de que estás viendo como espejo se torna y de la otra parte tiene tabla para cortar el pan y ah. también hay un cuchillo ahí dentro y saleros dentro de Eso esto. todo está adentro que no se ve, es cuando lo No se ve abres. ahora. Sí, Ok, la copa de arriba, seguro la quitas sí, y ahí metes el agua para lavar las manos, el mal sí, agua sucia se va a otro lugar. Y, sí, y cuando abres este capac, sí, te sale la tabla donde vas a meter la jala para cortar. sí, Y tiene su sí, sí. cuchillo adentro. Wow. Ujú. Es, ok, Es para Shabbat esto. seguro. Esto es un dreidel con una figura adentro y en de la sierra vemos otro un dreidel. Este es grande, se abre y se hace como una Hanukkah. ¿Cuál? Eso se abre y se hace Hanukkah. Sí, este Oh, de sierra, la que está en la sierra y ¿quién diseñó esto? ¿Quién la diseñó parte esto? de adentro se abre y se hace como una Hanukkah. Oh, esto es una introducción a lo que vamos a ver después, ya sé. Es justo, exactamente. Sí, Ah, veremos más. quién diseña estas cosas de cosas
adentro de otras Esto, con cosas. las cosas técnicas es la ingeniería de mi marido. Él es Sí. lo que hace, Dudik Swed. ¿Él estudió ingeniería o cuál? No, él estudió, él es como self-educated. Ah, Y increíble, increíble. Oh, él estudió con el director de Bezalel ah, eh, hacer las joyas y por eso. con otro profesor también desde que tenía 16 años. Él laboró muchos años y Ah, estos son los labores más últimos, más cerca de ahora. Vemos aquí una Sefer Torah, para meter una Sefer Torah, un armario de Torah para una casa de una persona que es colector de estas cosas. Esto es hecho de tabla exótica y con plata y piedras y es una cosa muy, muy especial. ya me imagino. Es, Wow. es grande, de metro y medio, metro y 60 casi, es Oh, grande. bueno. Y se mete el lugar de la Sefer Torah es más chico. Eh, La Torah sí es 35 40 centímetros. sí, sí. Sí. Increíble. Wow. Ok. Bueno, vamos a ver unas Quiero cuantas demandar a los que metáforas. están viendo cuántos de estos queréis para vuestras casas. Unos cuantos, unas cuantas encomendanzas. Ok. Bueno, puede ser un día que pueden comentar. Estas son unas cuantas ejemplos de mezuzá que Ay, qué hicimos. hermosura. Ay, qué hermosura. Esta, la de derecha, tiene una puertecita que se abre y hay Esta, el Shaddai adentro. la, Esta, sí, la de derecha, sí. la de al lado está con el parchemento abierto, se puede meldar todo el Shema Israel. Y el otro es una mezuzá que tiene la idea de una flor que está empezando a crecer. Ah, sí. Qué hermosura. Wow. Sí, ¿Cuál el es otro eso de tiene como un anillo? Encima lo vedre. sí, sí, exactamente. Es un anillo como la alianza entre nosotros y el Dios. ¿Y en medio cuál lo tiene? Shaddai, está escrito Shaddai, Ah, Shin. solo NMI o cuál? Es, El vedre es oxid, no es email. y lo de medio del anillo. ¿Cuál es esto? ¿Es Es la una piedra? inscripción. No es Es- piedra, es lo que vemos del parchemen, el shin. ah, ah. Arriba Se del ve, es parchemen, vacío y se ve del parchament de adentro. seguro. Sí. Ya entendí. Qué hermosura. Más. Bueno, veremos más. Esto es un set para hacer la Havdalah. Aquí vemos la copa, el besamim y lo que tiene la candela. Cuando la candela se hace chica, se puede levantar lo de debajo, está arriba, fina que se escapa la candela entera de quemarse. Es, Ah, eso lo de abajo es como un ascensor que se sube arriba. sí, es como un ascensor, se sube arriba. Y a bajarse, cuando la candela se escapa, se puede usar fin a la fin. Ay, qué hermosura. Wow, ¿cuál es eso? Había un pacharico era encima en el Es el otro. bacharro del capac de la besamín para meter la Sí. olor adentro, clavos de comer o otra cosa, lo que ¿Qué, queremos qué para... boy será este pájaro? ¿Será muy, muy chico? El ¿Cómo? bacharro tiene como 2 centímetros, Ay, ay, ay. Qué hermosura. Ok, o puede ser un poco más, puede ser 3, 4 centímetros. ok, vamos, vamos. Bueno, ahora vemos
eh, un cutí para el etrog a la derecha. Ah, Vemos para Sukkot. para Sukkot, sí. Vemos una criatura que está teniendo está teniendo el lulav etrog en la mano y el padre que está en la puerta y como si estuvieran dentro del azúcar los dos. Ay, qué hermoso. Y esto es plata, parece. Sí, esto es una kupatz de acá para recoger moneda para los probes, para novias. Este Ah, tiene dos departamentos, se abre. Una parte es para las novias y la otra parte es para los probes. Se puede meter ahí a la parada y esto se topa en casas de colectores, no en el sinagogo. de oro. Sí. Ay, ya me imagino. Sí, esto es una Netilat Yadayim que hice yo, mi diseño de un pescado, porque tengo cariño de la mar mucho de Estambul. Me place mucho usar el motivo de pescados. Hice en esta forma un Netilat Yadayim que es hecho de plata con platado de oro y hoyos bleus de una piedra. Qué hermosura. Al lugar de una copa. Eh, Esto también es un servicio de cupas para la familia entera. Se mete en la copa de arriba el vino y se abolta dentro de estos eh, chicos copas para la familia entera. Se puede escudar el vino eh, que cada ah, uno puede tener su sí, copa especial. sí, 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 sí. No sé si es vosotros que inventaste esto. Ya sé que tengo visto versiones baratas de esto que venden, Sí. que copiaron vuestra idea. No, Ah, esto no es idea nuestra. No. ah, ok. Ya Sí, entendí. lo Ah, justo marqué. que decir. Ok, ok. Ok, Este, esto es otra Hanukkah diseño mío también, que vemos aquí. Se puede quemarse con candelas hecho de plata y placado de oro. Shelley, cuando haces tú un diseño, Sí, hasta que ves el resultado de lo que diseñaste, ¿estás adentro de estos? ¿Vas a controlar lo que están haciendo sí, los laboradores? ¿O cómo se hace esto? sí. En primero yo diseño esto en papel a la mano, después lo pasan esto, el computer lo hace en el ingeniero, el diseño, y después se empieza a elaborar el metal, se hace las partes separadamente de cada parte y parte, con números y se mete en un lugar, se cuadran y después se ajustan todos en juntos. Y Ancina, fina que se escapa una obra Ancina puede tomar años, 2 años puede ser. Oh, Sí, no es seguro. una cosa que se escapa en 2 meses, chic-chac, como se dice, toma tiempo. Ay, ya me Tenemos imagino, mismo una cosa que nos tomó 10 años de hacerlo. ¿verdad? Seguro que no hicimos solo esto en este tiempo, y hacíamos Sí, otras comandas, pero cuando sí. queremos hacer una cosa nueva, toma buen carar de tiempo. Ah, Esto es Megillat Esther, oh, seguro que eh, es diseño de mi marido también, con eh, una, con una cosa escrita a la mano y diseñado a la mano, el, la el, Megillah. esta toda escritura que lo hace. Hay gente especial que escriben. ¿Y cuál es este Sofer Stam. papeles o No es parchment? papel, es cuero, Ah, ah, sí.
Yo tengo una Es- mequila de cuero, no se parece a esa. Esto es un bruidor para Purim Sí, sí. y tiene un chuflete para hacer mucho ruido. Cuando se dice amán en Sí, el de lo- sinagoga, se hace así sí. ruido con esto. Bueno, aquí vemos otros ejemplos de cosas que hicimos como anillo de boda para el cal. Al tiempo hacían la reunión de la boda y no se metía el anillo cada uno. Había un anillo de la comunidad y Ah, después metían lo que quieran. Este es el anillo que había en la comunidad. ¿sabes Y para quién se hizo este? este es un orden y está Ah, escrito en arriba, Matzah Isha, Matzah Tov. Quien topa la mujer, se topa lo bueno. qué hermoso. Sí. Y es una mezuzá, un pendente y otra amulet para escribir una cosa que queremos, una Ben- braja, sí, una lo que queremos. bendición. Bueno, ahora vinimos a la cosa más especial. Esto es un jarro del tiempo de Moranos. Diremos, la idea vino de aquel tiempo que guardaban la judería en secreto y por de fuera eran como cristianos. En casa hacían todas las fiestas judías en Shabbat, en Hanukkah, en Pesach y guardaban esto en una forma de que no se ve de afuera que es cosa judía. Allora pensemos cuál lo podemos hacer y Dudik dijo, haremos un jarro. Él ingenió este jarro y es lo que lavoré todas las rosas que tenemos arriba y se abre y hay muchas partes de 9 objetos judíos que contiene este jarro. Esto todo está dentro de este jarro. Esto Sí, todo a la derecha está dentro de este jarro a la izquierda. sí. Sí, ahora un poco más vamos a ver un filme que están explicando esto. Sí, sí, lo Es, veremos. sí, veremos el filme, vaya a ver una persona que no conozco, lo tomó este jarro y hizo un filme y habla en español. Puedes verlo ahora todos Hola a juntos. todos. Esta pieza que ven se conoce como la sinagoga oculta. Corre sobre ella muchos rumores de qué época es. Algunos dicen de la época de la Inquisición, otros de la época de la Segunda Guerra Mundial. Pero la verdad es la verdad. Esta pieza fue hecha en 1980 a través del artesano judaico Yossi Sweet, pero no por ser una pieza reciente deja de ser impresionante. Y como siempre digo, las apariencias engañan. Hecha de plata y oro y bonitos adornos, esta tetera contiene todo un judaísmo oculto. Observemos las maravillas que hay aquí. Retirando la parte superior de esta, encontraremos un maravilloso serigón. En su parte inferior están las 4 letras, Nes Gadol Haya Sham. Siguiendo bajando, encontraremos un utensilio de besamín, donde se pone las especies aromáticas para decir la verajá de la Abdalá. Y tranquilos, debajo de esta pieza está el lugar para prender la vela de Abdalá, con la descripción del versículo Ner Hashem Nishmat Adam. La vela de Dios es el alma del hombre. Al jalar la manija de esta, encontraremos sorprendentemente toda una Megilat Esther, por supuesto de pergamino y kosher. Llegando al centro de la tetera, encontraremos toda una base maravillosa para poner el etrog, con la descripción Peri Adar, como la Torah denomina esta fruta especial de Sukkot, adornada con las hojas del etrog, hechas de plata. ¿Si creen que terminamos? No, todavía hay muchas más sorpresas. Al levantar esta base, nos encontraremos con 2 pequeños candelabros de plata, para Shabbat, para esa luz maravillosa que prendemos en cada hogar, y para
mayor asombro, siguiendo bajando en la tetera, encontraremos 6 platillos con la descripción de cada cosa que se ponía en ellas en la que hará de Pesaj, para adornar también nuestra mesa del Leil HaSeder. Y si todo esto todavía no es suficiente, falta el broche de oro. Levantando esta tapa, hallaremos una Hanukkah Kshera para Hanukkah, con sus 8 lugares para poner las mechas de esta festividad de luz. Así que tenemos todo un judaísmo aquí. Shabbat, Pesach, Sukkot, Purim, Hanukkah, todo esto contenido en una hermosa y pequeña obra de arte. Esto me recuerda la frase de nuestros sabios en la Mishnah de Pirkei Avot: Al tistakel bakankan ela ma sheyesh bo. No observes el cántaro por afuera, mira lo que hay adentro, haciendo alusión a cada uno de nosotros. No importa si estás adornado de plata y oro, lo más importante, que estés lleno de contenido judaico. Este film, el yo le dé salud al que lo metió allá. Qué interesante que no, porque verdaderamente nos explica todo lo que estabas contando. Sí, De, sí, está bueno, se ve sí. todo. Mira, ya estamos casi para escapar. Mostramos unas 2, 3 cosas y quiero saber a tus nietos si los estás encorajando a hacer Sí, cosas. sí, este es un vapor de la misma idea de los moranos que tiene todos los objetos judíos de adentro y vemos después una hora grande, la hora, esta hora tiene adentro 18 objetos, mismo mucho más del jarro que vimos antes. Wow. Tiene los números que se abortan de números, cifras normales, Aleph Bet en hebreo, y tiene una pusola que muestra al Mizrach, y no al norte. Ah, Sí, y este estos todos ahora están, nos tomó 10 años fina que se escapó de hacerse. ya me imagino. Y la ingeniería que hay en esto, aparte del arte, seguro que es increíble, pero el pensamiento y el diseño de Sí, esto todo, me imagino toma mucho tiempo. sí, es mucho. Para, y debe ser un genio tu marido. Y sí, es muy talentado. Y aquí vemos una silla de Eliau que se abre cajones para meter los cuchillos y el bebé y los pies y todo. Y en la fin vemos la inicial, el de la familia, que lo brodó mi madre también. Y Y mi eso madre es, cuando vino, voy decía normal. es grande, silla grande de Eliau, para una casa también, Ay, una qué casa especial. maravilla, qué hermosura, wow. Y aquí el ingeniero famoso. El ingeniero y su mujer, sí. Bueno, ahora Wow. vamos a ver lo que trocó mi madre de hacer desde que vino a Israel. Empezó a hacer cosas judías, visto que no brodan las mujeres aquí. Dijo yo va a hacer tapones para Shabbat y kippahs y cosas así, ¿no? Y Ah, también hacía, esto es diseño suyo, y lo brodó ella. Y para cada fiesta hacía casi 40 cartas para toda la familia, destinado a la mano, unos a unos, para cada miembro de la familia, para cada fiesta. oh, Esto es para Hanukkah, para Pesach, para Rosh Hashanah. eso de Eh, tu mamá. Ay, sí, estos son diseños de mi madre que los brodío para hacer ayudar a mis nietas. Vemos aquí unos cuantos modelos de mi madre que ella destinaba arriba de manteles y los brodío. maravilla. Podemos ver unos cuantos otros.
Y ahora lo que quiere los nietos míos y las nietas cuando vienen, esto es la familia entera. Todos los hijos, hijas, yernos y las nietos y nietas, Maşallah. En turco todos diyoruz Allah juntos. bağışlasın. Sí. Y a cada nieto y nieta, cuando arriba a la edad de bar mitzvah y bat mitzvah, nosotros les enseñamos un poco del hecho nuestro, que tengan una idea, y en un año pueden hacer un collier, una cosa para vestirlo en el bar mitzvah, o lo dan regalo a la madre. Y así es que tenemos muchos nietos y nietas talentados en muchos diferentes sujetos. Hay quien juega piano, quien juega violón, quien sabe brodar, quien sabe cocinar, quien hace música, juegan guitarra. eh, Todos saben hacer una cosa. Tengo un hijo que escapó en la escuela de Bezalel también, y Oo, otra hija que estudió y escapó en Bezalel, y enseñan diseño en escuelas. Son profesor de de diseño, y los otros dos son también muy talentados. Tengo una hija que en vez de artes de antes, como hacer tapetes, como hacer cosas de cera, y el otro hijo grande Şirinleri. escribe canticas, escribe música, juega guitarra, todos tienen un Maşallah, talento. maşallah. Cuadrados da en Allah, como dice. Merci, merci. Y esto es para otra vez de contaros cuál lo hacen cada uno. Merci mucho. Qué Quiero placer. decir a todos, si no decíamos Vedra, que nos vamos a maravillar en este encuentro. Y como dijo Rachel, ya queremos cada uno algunas de estas cosas. Ama, yo quiero todas. Me plació. Me va a hacer millonario para mercar No todo te esto. basta, millones, no te basta. No más basta, no. No, es verdad. Ama, Shelly, bendichas manos, bendicho me oyo a ti, al marido Merci. que detrás de esta ingeniería, a todos. Es una familia verdaderamente muy, muy, muy talentuosa. Estamos todos aquí tres salidos. Vamos a mandar algunos mensajicos de que hay algunas sorpresicas también. Miriam Sherman que nos dice buenos días y buena semana a todos, que este nuevo mes nos traiga paz, sanos y recios que estés. Rachel, Liliana y Marcelo esperando a ellos a ver las maravillas que nos va a mostrar Shelly. Esto, claro, al empecillo. Como dijo Rachel, bueno, ya vi de que algunos entraron casi a la fin del programa, es que hay trocamientos de horas, la semana atrás hubo trocamientos en las Europas, en Israel también, y esta semana, hoy, de ayer a hoy, hay trocamientos en los Estados Unidos y en algunos otros países de la América, y entonces seguro no vos arabies con mozos. Se puede ver el film en YouTube y vas a ver toda esta hermosura que nosotros gozimos el día de hoy. Y siento mucho, si hay hierros en los reclames, decírmelo, como me dijo Jane Elvin, que la hora en Toronto estaba mal en el reclam. Lamento, la va a trocar para los próximos encuentros. Em, ¿Qué más tenemos aquí? Adrián Toro Quintero, shalom para todas y todos en este día de Ahad, venidos con bien. Levana Galanti, buenos días, buenas tardes, buenas semanas, saludos de Jolón en Israel. Nisin Ashkenazi, qué lengua clara y entendida, gracias. Un abrazo de Nisim Ashkenazi de Kiryat Moskin en Israel. Silvia Al-Hadef, shalom a todos desde Ashdod en Israel. Lucien Beraja que dice merci mucho, abrazos de Sao Paulo en Brasil. Roger Brewer, shalom a todos desde la fin del oeste en Portland, Oregon.
Ahí es muy, muy temprano, que quiero que Sí, sepas. es muy temprano ahora, sí, claro. Estoy pensando esto, claro. Ross Cohen que dice, yo tengo una foto con mi papá que es miembro de Maccabi, mas la foto tuya va a ser de más tarde. ¿Sabes el año que esta foto es en la huerta de la escuela judía? ¿Dónde estaba tu papá con la vestimenta de gimnástica? No sé la data, ma puedo ver detrás de la foto, puede ser está escrito, le dijo a Ross. Bravo. Tenemos mensajes de YouTube y de Facebook. Dice Johanna Levy. Hola, ¿cómo están? Saludos desde México. Y Carmen Jiménez Bernabé dice, qué laboros hermosos. Ross Cohen que dice, estoy de salida de ver las obras de Shelley y la presentación que hicieron en Juntos con Rachel. Y aquí hay una cosa muy hermosa. Dice, muy hermosa, mamica. ¿Quién va a escribir esto para ti? ¿Quién Están es? los están los dígicos aquí. Clara que dice saludos de Guatemala, gracias por cada día que nos muestra alguna cosa nueva en cada ejad. Saludos a Liliana, Marcelo y Rachel. Y aquí hay un otro que dice bravo papico, para que no se encele ninguno. Silvia Jadev que dice muy, muy hermosas cosas. Bravo, Kola Kabod, gracias. Y Bully Hassan desde Netania, qué maravilla todos. Saludos. Betty Estrada, saludos de Ciudad de México. Ross Cohen que nos dice, todo está de encantar, que diga Shelly, sos muy modesta. Kola Kabod. Adrián que está en Colombia, Adrián Toro Quintero, mucha creatividad. Eh, ¿Qué más tenemos aquí? Eh, Clara que dice Shelly, todo es hermoso y original. Y Fanny Viterbo, bravo, Shelly Colacabod. Y Daisy Braverman, el jarro es más como ibrick Sí, y brick en turco, sí. en turco, sí, es como Sí. el de hacer la cabé. No la Sí, acabé. Ah, Usan, sí, esta una cosa manera. semejante. Es como un brick de Turquía, sí, en la Ah, forma. claro. De la forma, sí, sí. Gloria Asher que nos dice, bendichas manos de la familia entera, qué arte. Malgrado los problemas tecnológicos, ya estoy viendo, sintiendo bastante para hacerme quentar el tratamiento aquí a la hora de invierno y el nuevo mes de Mersheva. Qué hermosura, Shelly, para meterse, para usar, para gozar. Gracias. Shelly y Rachel, bueno que tomates. Y para Liliana y Marcelo. Miriam Sherman que dice, increíble, qué maravilla. Y dice Daisy Braverman, no solo que las obras están muy hermosas, mas también qué maravillosas ideas a la base detrás de cada objeto. Esto es, sí, lo que nos maravilla. ¿Cómo se hace esto para diseñar? Se hace en primero la forma final y después se piensa en de meter cada cosa. No podemos entender, es como mágico, ¿no? como mágico, sí. Bien, primero se defina la idea y después miramos cómo enderechar todo en juntos. Sí, Esto es que nos viene a todos muy curioso, ¿no? Muy, muy, no sabemos cómo hacer esto. Carlos Diebra López, de Mañana Buena y Clara, desde Los Ángeles, saludicos a Rachel y Shelly y todo el carar de gente que nos topamos aquí hoy. Gilbert Sagués, que nos dice, bravo por estas hermosuras desde París. Jane Elvin, qué maravilla. Y Bully Hassan, ¿qué nos dice? Tienes una hermosa familia, Shelley. Gaia así. Bala, bendichas manos, qué hermosura de todas estas obras del más grande talento, artículos que nunca vi de antes. Y nosotros, Gui, estamos también en cine como tú.
La Fanny Viterbo que dice muchas gracias, Sara Imbar, Shelly bendicha paciencia que de tanto bueno como decimos en hebreo con la cabot. Estela Garber, te felicito, familia de artistas, qué orgullo. Vos felicito de Río de Janeiro, Brasil. Y Miriam que dice, y en California mismo a la hora que en Seattle. Ah, claro, cosas de la hora que ya vi de que algunos entraron hace unos punticicos. Lamento si no tomates Javier del trocamiento. Dice Stella Garber, cuando voy a Israel quiero conocerte, Shelly. Sí, con placer, con placer. Y a todos ¿Sabes? queremos ir a visitar vos. Bienvenidos, bienvenidos, con placer. Mira, Shane Elvin dice que tiene el mantel de jugar cartas que piensa que puede ser de tu mamá. Puede ser, porque mi mamá era muy famosa en Estambul, no hay quien no la conocía aquel tiempo. Ah, mira. Sí, De YouTube y de Facebook, Edgar Ramírez, preciosa artesana y artista, hacedora de preciosas joyas únicas. sí, Eh, merci. Alex Viterbo, salud y de Jerusalén, de Sandro y Fanny. Caroline Gold dice, gracias por compartir tanta belleza con el mundo. Mm, Adrián Toro Quintero, hermoso arte, una maravilla, con la cabot y más alto que el abad nos dé salud y vida largas, libres de males, Ainara y Jazinuras. Bueno, merci por las bendiciones que nos tocan a todos. amén. Eh, Sí, Daisy que nos aclara, Daisy Braverman, sobre Ibrick, mi gran mamá decía en ladino Librick, y en mi casa también se decía con la L en delante, Librick. Además Libric, sí, decían esto al jarro de hacer la cabeza. Sí, 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 absolutamente. Libric, No. Ma los turcos usan ibrik por otra cosa que han de meter en la boza que vendía. Sí, ya entendí, Otro ya entendí. beveraje, Sí, sí. sí, sí, tienes razón y tiene una forma semejante a esta que vimos tan hermosura. Sí, sí. Sí, El es ibrik verdad. nuestro no tiene esta cada forma. No tiene que ver, es otro, es como una jarra como de agua, de vino, de chai, no sé qué sirven ahí. Es una otra forma, sí. Bueno, Esto es, queridas, esto es un mira, Johnny Sí, sí. Eso es sí, sí, librik, eso es ibrik. Ibrick. Ibrick, ese es Ibrick. Sí. Merci al Sí, asistente. ¿qué? Jonathan Millos. Jonathan, Bendichos sean los hijos y la madre y el padre y toda la sí, familia. Merci, amén, merci. amén. Sí, y Todo lo Bueno. Jonathan que bonito hemos ayudado en el técnico, los problemas técnicos de sí, Bueno, rehusimos a tener un encuentro muy hermoso. Perfecto, Nos da perfecto. mucho placer ver estas obras de arte, gozar. Son muy judías y esto me complace a mí en especial muy mucho, ver estas obras que tienen tanta espiritualidad para que cada uno pueda hacer con ellas una cosa hermosa, como cumplir con las fiestas y esto. Ancina, qué maravilla. Rachel, como dijiste, tenemos de engraciar a Ross, que nos recomendó y nos presentó a Shelly, que habla un ladino maravilloso y que nos trujo tanta alegría este día. A las dos, sanas y regias que estés, y nos Sí, vamos a estemos partir todos. sanos todos, claro. Merci, buena Shelley. semana Un y beso buen mes. especial a Shelley. Merci, merci. Merci. Partallando que la semana en viniendo vamos a tener la tía Zali y cómo trocó el ladino desde sus chiques en Estambul. Esto está organizado por la Hermandad Sefardí. Nuestro balabay será Sedat Bejar, que estuvo hace poquitico en un encuentro aquí. Y la musafira, claro, la tía Zali Meir, para contarnos esto. Sí, hay ricos en estas horas, ya lo voy a trocar, disculpen, es que también trocaron tantos países que puede ser me mareé un poco.
Si hay hierro, hace atención a la próxima semana a entrar a la hora justa. Para algunos es una hora más, para casi todos los que tocan la hora, el encuentro será una hora más temprano. Es que en Argentina no troca la hora, así que podés comparar con la hora en Argentina para saber qué hora es en vuestro lugar, fina que troque nuevamente el año el viniente. Como vos decía al empecillo, tenemos un coloquio, una cosa maravillosa. Todo será en nuestra lengua en los días 19, 20 y 21 de este mes de noviembre. Hay que registrarse en cada uno de los días para ver los paneles que hay, la presentación de cada sujeto. Y aquí en bajo vas a ver el lugar donde podés entrar, shadarin.com, vas a topar toda la información y los atadillos para registrarse en el coloquio. Si queréis mirar este filme, que es una maravilla para verlo 1001 veces, o otros filmes que ya tenemos de otros días, que también son maravillosos, podéis entrar en youtube.com/sefarad a toparlos. Si nos quieres dar un ayudo, puedes entrar en sefarad.com/encontros, será siempre bienvenido y regraciado. Y ahora sí nos despartimos, semana buena a todos, con salud y alegría y paz para nuestra querida tierra de Israel y para todo el mundo. Amén, amén. Vos regracio a todos que vinisteis hoy, a los que llegaron tarde. Besicos y a ver el filmico después en YouTube. Albert. Muchas gracias. Maravilla, maravilla. Maravilla, maravilla. Semana buena. Shalom. Merci mucho. Semanada buena y dulce. Escapados con Ben. Eli, qué hermosura. Sí, una maravilla. Cantaré y por ti yo viviré. Cantaré y por ti yo viviré. Merci mucho, merci mucho.